Bueno, en esta oportunidad vamos a seguir con la mesa número 8, mesa que tiene el título Derecho de las Obligaciones, la cláusula penal y el artículo 1346 del Código Civil peruano. Mesa muy importante que se encuentra vinculada al profesor Mario Castillo Freire. Es siempre muy importante recordar esta monumental obra del Tratado de Derecho de las Obligaciones y el compendio, junto con su coautor, el recordado profesor Felipe Osterlick Parodi. En esta oportunidad tenemos en la mesa a la doctora Elvira Martínez Coco, quien es profesora de la Facultad de Derecho en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, socia del estudio que lleva su nombre y es una de las árbitros más reconocidas a nivel nacional e internacional. Buenas noches, Elvira. Buenas noches, Roger. Comenzamos, arranco con fuegos a nivel de obligaciones. ¿Cómo es el orden? Hola, querido Luciano. Para Mario, pues un abrazo enorme. ¿Cómo va a ser el orden, Comenzamos Roger? con usted. Comenzamos con conmigo. usted. Muy Sí, bien. tienen tiempo de 15 minutos. Fantástico. Bueno, en primer lugar, querido Mario, es difícil decirte algo después de todo lo que hemos escuchado. Yo solamente quiero destacar el increíble cambio que vi en ti como expositor, cuando en principio y desde hace muchos años yo te escuchaba como una persona muy solemne, muy formal, hasta hace algunos años en los que de pronto dejaste con esa solvencia que le puede dar a uno el haber trajinado tanto en el derecho, dejaste todo papel y comenzaste a ser extraordinariamente tú mismo. Ese salto para mí fue maravilloso porque me ayudó a descubrir dos cosas. En primer lugar, a ese ser humano al que aprecio tanto y que en principio me daba miedo en las primeras audiencias que tenía contigo, porque pensaba tontamente que eras una persona distante, cuando de pronto descubrí que eras un ser humano increíble, jovial, una persona tan distinta a la primera impresión que había tenido. Yo podría destacar todas tus inmensas cualidades como investigador, pero todos se van a ocupar de eso. Yo quiero hablar solamente del gran ser humano que llegué a conocer, de esa persona sensible con la que he tenido la oportunidad de conversar y charlar en provincias, después de dictar una conferencia, con ese hombre amoroso que quiere a su esposa, que quiere a su hijo, con ese hombre que va a trascender no solo con su obra, sino adicionalmente con su familia. Es algo muy lindo lo que estás construyendo. Y quiero, en nombre de Oscar, que te aprecia tanto, y en mi nombre, desearte longa vida. Y que un día, junto con tu hijo, puedas disfrutar también de estos quehaceres, como ya lo está haciendo Luciano Barqui, ¿no? Un abrazo inmenso y paso a lo mío. Voy a hablar un poquito de la cláusula penal. Y hablando de la cláusula penal, quiero hablar de la manera como ha sido regulada en nuestro código. Y todos sabemos que mediante la cláusula penal tenemos una fijación anticipada de daños y perjuicios. Y el problema fundamental se presenta a nivel de si estamos frente a una mutabilidad o frente a una inmutabilidad de la cláusula penal. Existen códigos civiles que optan por la inmutabilidad de la pena. Existen códigos civiles que optan por la mutabilidad total de la cláusula penal para efectos de aumentarla o de disminuirla, es decir, ya sea hacia arriba, ya sea hacia abajo. Y existen otros códigos que no, que proscriben la mutabilidad. ¿Qué ha pasado con nuestro código?
con nuestro código tenemos una posibilidad de mutabilidad por convenio, cuando se ha pactado, ¿no es cierto?, el daño ulterior, y tenemos una mutabilidad hacia abajo a la exclusiva voluntad del deudor, a la luz de lo que se señala en el Código Civil en el artículo 1346, que todos recordarán que nos dice que el juez, a solicitud del deudor, puede reducir equitativamente la pena cuando sea manifiestamente excesiva o cuando la obligación principal hubiese sido en parte o irregularmente cumplida. Sobre la base de lo que señala el artículo 1346, he sostenido en más de una oportunidad que en nuestro ordenamiento jurídico pactar la cláusula penal en términos desorbitantes, porque no tenemos una inmutabilidad de la pena, termina resultando siendo un saludo a la bandera, porque esa característica de que estemos frente a una cláusula penal que pueda amedrentar, que pueda asustar por su magnitud, pues en la práctica, si estás frente a un abogado que te va a aconsejar bien, pues no va a rendir ningún fruto, ¿no? Porque un buen abogado que conoce el código, lo primero que te va a decir es, vamos a plantear la reducción de esa pena en términos equitativos. Pero, si bien es cierto, creo que de ninguna manera se puede sostener que esta característica de que la penalidad pueda ser disuasiva en nuestro ordenamiento jurídico a la luz solamente del Código Civil se pueda sostener. Los quiero invitar a que reflexionemos sobre la posición que a su turno ha tenido el Tribunal Constitucional en esta materia. Y me refiero, he escuchado desde muy temprano el homenaje a Mario, y en una de las exposiciones dijo Joel Melgarejo, nos habló de constitucionalizar el derecho civil, ¿no? Y en esta sentencia del Tribunal Constitucional me refiero al expediente 5311-2007, se abordó un laudo, que esto llegó como acción de amparo, pero lo más interesante es que, recuerden ustedes que también se nos dijo en una de las anteriores exposiciones que interpretamos la Constitución de arriba hacia abajo con nuestra moral particular. Y pregunto si será o no una expresión de moral lo siguiente. El petitorio, en este caso, ¿no es cierto?, se dirigía a que se declarara inaplicable un laudo en que había declarado fundada una demanda arbitral disponiendo que la empresa pagara la suma de $36 millones por penalidad, porque se había establecido $100,000 mensuales por mes, ¿no? Esa era la penalidad. Y esa penalidad aplicada era muchísimo mayor y en exceso de lo que era el valor de la prestación. Y estamos hablando de muchísimo, muchísimo más. El Tribunal Constitucional terminó diciendo en esta sentencia que estábamos frente a una cláusula penal draconiana. Lo reenvió después, lo reenvió al tribunal arbitral que conoció el tema y dijo que la cláusula penal era draconiana. Además de decir que la cláusula penal era draconiana, partió en su análisis de un artículo de la Constitución. Me refiero al último párrafo del artículo 103, que está ubicado en la función legislativa y que dice que la Constitución no ampara el abuso del derecho. De allí lo extrapoló a todo, lo extrapoló absolutamente a todo y dijo que la Constitución prohíbe el abuso del derecho, ¿no? Y sobre la base de la prohibición constitucional del abuso del derecho, dijo, nuestra Constitución ha sido terminante en proscribir el abuso del derecho, de acuerdo con la previsión contenida en el último párrafo de su artículo 103, no solo debe entenderse como proyectada
sobre el ámbito de los derechos subjetivos de orden legal, sino incluso sobre el de los propios derechos fundamentales. Y sobre esta base, dijo que la cláusula penal era abusiva. Y lo reenvió ordenando, fíjense, esto es una cosa que a mí se me podrían parar los pelos de punta si no tuviera mi colita de caballo en este momento, dijo ordenando que el tribunal arbitral proceda a reducir la cláusula penal por abusiva. Y el código dice a solicitud del deudor. Y el Tribunal Constitucional dice hay un derecho fundamental supra que está por encima del Código Civil, que es impedir el abuso del derecho, y entonces yo te lo regreso y te digo, aunque no te lo hayan pedido, reduce la cláusula penal. Y te hago el trabajo del abogado que no lo hizo, que en su oportunidad, teniendo el derecho, no lo ejercitó, porque desde mi punto de vista una cosa es tener el derecho y no ejercitarlo, y otra cosa es tener un derecho y que la otra parte lo esté ejercitando abusivamente. Yo creo que esto nos debe de llevar a reflexionar sobre esta apelación constitucional, si es posible o no es posible que deje sin efecto un artículo del Código Civil, ¿no? Si es posible vía abuso de derecho, porque si eso es posible, podemos destruir prácticamente casi todo nuestro ordenamiento jurídico civil. Y eso sí me preocupa. No me pregunten si tengo alguna respuesta, no la tengo todavía, le he traído como una inquietud, porque como Mario Castillo Freire no duerme, sino solamente escribe, estoy segura que se va a poner a pensar en este tema, y cuando pase la pandemia, nos podremos juntar en un café también con Luciano, otro loquito del derecho, con Laura, y podremos conversar sobre este tema y las nuevas direcciones que a raíz de justamente la constitucionalización del derecho civil del que se nos habló en las sesiones pasadas podrían estarse produciendo. Mi querido Mario, un abrazo enorme para ti, para Laura, para tu hijo, que son el apoyo constante y que permiten, obviamente, con ese apoyo, que tú puedas disfrutar de hacer lo que te gusta. Y lo que te gusta es, obviamente, escribir. Mario, el micrófono. No se te escuchó. Ah, no, estaba agradeciendo a Elvira, que muchas gracias por sus generosísimas palabras. Bueno, Bien. agradecemos a la doctora Elvira Martínez, también saludamos a la doctora Laura Castro que se unió Gracias. al panel. Bien. Seguidamente vamos a dar pase a otro importante profesor de Derecho Civil, me refiero al doctor Luciano Barqui, quien es profesor en la Universidad de Lima. Adelante, Luciano. Muchas gracias, Roger. Hace poquito tiempo, Roger me invitó a participar en este homenaje a Mario, y la verdad acepté gustoso, y es más, me hubiese molestado que no pensaran en mí, porque de alguna manera también soy testigo de esos 30 años, dado que yo también he sido alumno de Mario en el doctorado de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Así que soy testigo directo de esas enseñanzas. Claro, en una modalidad diferente, ¿no? No era, por decirlo de esta manera, vertical como pudiera uno pensar en las aulas de clase, sino en el doctorado es un tema más horizontal. Y si hay algo que particularmente siempre he admirado de Mario, es la receptividad, ¿no es cierto? Hoy día en la mesa de obligaciones, pues y frente a Mario, pues uno se tendría que ruborizar, ¿no es cierto? Voy a hablar frente a Mario, que ha escrito un tratado junto con Osterling, junto con el doctor Felipe Osterling, que siempre lo recordamos, y caray, entonces el asunto es un poco complicado para hacerlo, es un reto extremadamente amplio, pero uno lo toma bien porque lo conoce a Mario.
y esa recepción de Mario a las ideas que no comparte, o que no necesariamente tendríamos que compartir, sin embargo Mario las acepta, ¿no? Y esa es una demostración de lo que es un profesor. Un profesor no forma para que los alumnos piensen igual que él. El profesor le da libertad para que el alumno piense, ¿no? Sapere aude, decía Kant, ¿no es cierto? Justamente en esa formación. Y creo que en este homenaje de Mario yo valorizo eso, ¿no? Esa libertad, esa amplitud de Mario de aceptar todos los criterios, ¿no? Y contra lo que uno pueda pensar que Mario es más bien retraído, yo he tenido oportunidad de ver a Mario en polémicas y es un extraordinario polemista. Es un extraordinario polemista. Y si alguno cree que Mario alguna vez se chupó, yo creo que más bien debe agradecer que Mario no haya entrado en la polémica, porque Mario es un extraordinario polemista, porque además es un extraordinario político, y ahí ha tenido muchos profesores, ¿no es cierto? Desde Bedoya Reyes y Lourdes Flores. Así que, bueno, ¿no? Si el pretexto es hablar de cláusula penal en el homenaje de Mario, pues algunos minutos le dedicaré a la cláusula penal con la venia de Mario y con el tiempo que nos queda. De hecho, el tema de la cláusula penal y de la reducción de la cláusula penal es un tema bastante interesante. También entraré en el tema de esta sentencia del Tribunal Constitucional. Pero para hablar de la reducción, permítanme retroceder un poquito para poder luego explayarme un poco más en el tema de la reducción. La pena convencional o la cláusula penal tiene dos funciones, ¿no es cierto? Se le reconoce, por lo menos doctrinariamente, dos funciones. Una función sustitutoria que se cumple sustituyendo, a través de la pena, se sustituye el régimen legal indemnizatorio, ¿no es cierto? Es decir, salimos del régimen ordinario de la indemnización para sustituirlo por una prestación que va a ser ejecutada en caso de incumplimiento o demora, ¿no? Esa es la función sustitutoria. La otra función que se le reconoce a la cláusula penal es la punitiva o disuasoria. La primera cuestión importante de entrar al análisis es dónde está la función sustitutoria y dónde está la función punitoria dentro del Código Civil. Como decía, la idea de la liquidación anticipada de los daños y perjuicios supone esta sustitución del régimen ordinario. ¿Y dónde encontramos la referencia a la sustitución? La encontramos precisamente en el artículo 1341, leo la parte pertinente, dice: el pacto por el que se acuerda que en caso de incumplimiento uno de los contratantes queda obligado al pago de una penalidad, tiene el efecto de limitar el resarcimiento a esta prestación. Cuando uno lo lee de manera inmediata, ese limitar pareciera que es limitar en la indemnización, limitar el monto. Pero si uno lo lee con precisión, dice limitar a esta prestación. Es decir, deja de lado toda la indemnización que se pudiera dar como consecuencia lógica del incumplimiento de la mora, dar paso al tema de la indemnización, elimina el tema de la indemnización y la sustituye únicamente por la prestación. Al punto, que luego veremos el tema del daño ulterior y la indemnización del daño ulterior, que solo va a ser materia de ejecución la prestación y no el régimen indemnizatorio, ¿no? Entonces, esa limitación es justamente el tema de la sustitución. Si uno revisa el Código Civil español, van a ver que es mucho más adecuado, digamos, mucho más preciso, no lleva a esa confusión en cuanto a la limitación, en cuanto a establecer un límite, en cuanto al monto de la indemnización, ¿no? Como una especie de limitación a la responsabilidad. Porque el Código Civil español dice, en las obligaciones con cláusula penal, la pena sustituye la indemnización, y ahí sí utiliza el término sustituir, y está obviamente mucho más clara la figura de la sustitución. Ahora, el problema viene dónde está la función punitoria de la cláusula penal, ¿no es cierto?, en el Código Civil. Y si uno lee el artículo 1341, pareciera que no hace mención a esa función punitoria. Pero vamos a ver que sí aparece, porque
pactar una penalidad puede dar lugar a dos situaciones. Que los daños realmente sufridos, ¿sí? Que los daños realmente sufridos sean menor al daño real causado, ¿sí? O que el daño real causado sea mayor al daño realmente sufrido. Esas son las dos situaciones que se pueden presentar. Cuando la pena pactada es menor al daño realmente sufrido, estamos frente a un supuesto de limitación de responsabilidad, ¿no es cierto? Solamente respondo hasta ese monto y no por el daño que realmente causa. Pero ¿qué pasa cuando pacto una penalidad mayor al daño realmente sufrido? ¿Sí? En ese caso estoy dentro de la función punitiva o disuasoria. Y fíjense que cuando hablamos de la reducción, como veremos, es cuando es excesiva. Es decir, sí puede ser la penalidad mayor al daño realmente sufrido, y ahí es donde se refleja en el código precisamente la función punitiva. Lo que el código, digamos, va a establecer un mecanismo para reducir es cuando es excesivamente reducida. Y eso tiene otra importancia, que es que cuando el juez reduce, no va a reducir al daño realmente causado, porque eso implicaría ir contra la voluntad de las partes. Las partes quisieron establecer un monto por encima del daño sufrido, le quisieron dar una función punitiva. Si el juez la reduce al daño realmente causado, obviamente va contra la voluntad de las partes de querer establecer la función punitiva dentro de la cláusula penal. En el caso del daño ulterior, brevemente, hemos dicho que la cláusula penal tiene una función sustitutoria, elimina el régimen de la indemnización para quedarnos con la prestación. Cuando se pacta el daño ulterior, algún italiano tuvo una expresión que es bastante adecuada. Dice, cuando yo pacto el daño ulterior, en realidad estoy metiendo por la ventana lo que saqué por la puerta. Porque al establecer la cláusula penal quise sustituir el régimen ordinario de indemnización, pero al pactar el daño ulterior lo vuelvo a meter al régimen ordinario de la indemnización, porque voy a tener que finalmente probar el daño y establecer todas las pautas que en el régimen ordinario de indemnización establece, ¿sí? Entonces, no digo que esté mal, lo que digo que pactar el daño ulterior tiene esa consecuencia. Voy a pasar directamente a la capacidad moderadora para no dilatar más el tema y reitero que la capacidad moderadora del juez es una capacidad concedida en todos los ordenamientos del civil law. Salvo el caso del sistema anglosajón, donde no permite los daños punitivos, en toda la tradición del civil law se admite la reducción de la cláusula penal. Lo digo porque desde el punto de vista del análisis económico se hace una crítica porque implica, digamos, entrar justamente a la discusión e incurrir en los costos que se quiere evitar a través de la cláusula penal, y tiene una explicación. Pero hay que tener claridad que todos los sistemas del civil law admiten la reducción de la cláusula penal, incluso los instrumentos de soft law, todos incluyen el mecanismo de reducción. Y reitero, es sobre la base de la función punitiva coercitiva de la cláusula penal. Es la posibilidad de, cuando hay un exceso en esa función punitiva y coercitiva. Quiero ver con ustedes, y con esto voy terminando, los criterios que se deberían utilizar para reducir la cláusula penal. La primera es que la cantidad debe ser notablemente excesiva. Es decir, no basta que sea superior al daño, porque esa es la función punitiva justamente que cumple la cláusula penal. Tiene que ser excesiva, ¿correcto? Manifiestamente excesiva, groseramente excesiva, como utilizan algunas legislaciones. Voy a recurrir a los principios UNIDROIT como referencia. ¿Qué dice cómo establece dos criterios los principios UNIDROIT para establecer la reducción? Dice, primero, la relación entre la suma pactada y los daños realmente sufridos. Y después dice las demás circunstancias. Fijémonos en el primer criterio. La relación entre la suma pactada y el daño realmente sufrido, ¿sí?
vayamos a la sentencia que mencionó Elvira hace un momento. Revisen la sentencia y nunca el tribunal hace una comparación respecto al daño realmente sufrido. Lo que dice es que la cláusula penal le parece excesiva en relación al valor de la prestación, pero nunca hace una comparación respecto al daño sufrido. Y esa es la parte medio absurda, más allá de meterse al fondo del tema del laudo, esa es la parte medio absurda, porque para poder reducir, necesariamente tengo que entrar a una cuestión de prueba, porque tengo que ver que el daño realmente sufrido sea manifiestamente menor a la penalidad establecida. Y eso nunca lo hace el Tribunal Constitucional. La segunda cuestión es esas otras circunstancias, ¿sí? Algunos autores señalan que esas otras circunstancias tienen que ver con cómo se produjo la negociación, de qué manera, si había un equilibrio entre las partes al momento de establecer la cláusula penal. Eso también debería ser materia de análisis, nos dice los principios UNIDROIT. Vuelvo a insistir, la facultad que tiene el juez es una facultad discrecional. Si ustedes revisan el artículo 1346, dice que el juez puede, no que debe. ¿Correcto? Por lo tanto, es una facultad discrecional. Y entonces me parece algo medio raro que el Tribunal Constitucional me diga a mí que tengo que considerar que es manifiestamente excesiva, cuando para mí no lo es. Y por lo tanto, obviamente hay una interferencia inaceptable en ese sentido. Y nuevamente el tema de ajustarse no al monto real del daño, sino, reitero, a un monto razonable. ¿Correcto? Ese es en cuanto al reajuste. Finalmente quiero terminar con algo que Elvira mencionaba, y efectivamente también como que siendo inicialmente la reducción un mecanismo que al cual recurro por instancia de parte y que se convierte sobre la base del criterio establecido en el Tribunal Constitucional como una suerte de oficio, ¿no es cierto? Eso ya en cierta jurisprudencia italiana ya ha ocurrido, ¿no? Considerar que de oficio se puede producir la reducción. Y termino con esto, una reflexión. ¿Qué pasa con las arras penales? ¿Sí? Las arras penales, si se llaman penales, por su analogía con la cláusula penal. Sin embargo, en la parte de arras penales no existe la facultad de reducción. En la doctrina italiana por mucho tiempo, sobre la base de que son dos cosas distintas y por lo tanto no puedo aplicar por analogía la reducción de la cláusula penal a las arras penales, se establecía que en el caso de las arras penales no había posibilidad de reducción, ¿sí? A raíz de esta sentencia que de oficio los jueces podían reducir las cláusulas penales, hoy día se comienza a discutir si en el caso de las arras penales también tiene el mismo razonamiento. Es algo que en estricto el tema de las arras en realidad penales no hay mucha cuestión práctica. Las arras se usan muy poco, ¿no? Y cuando se usan mal, por lo tanto no ha habido mucha experiencia práctica con relación al tema de las arras, pero también ahí surge esta cuestión de la reducción, ¿no es cierto? Si aplicamos por analogía las arras penales, la facultad de reducción del juez concedida para el tema de la cláusula penal. Y bueno, con la venia de Mario y pidiéndole disculpas si he cometido alguna atrocidad en la explicación de la cláusula penal, le deseo muchas felicidades y muchos años más en la cátedra. Los alumnos, los estudiantes del derecho tienen precisamente, y valga la redundancia, derecho de tenerte como profesor. Gracias, Mario, por tu amistad. Gracias, Luciano. Muchísimas gracias por tus palabras y por el entusiasmo, el ímpetu con el que las has pronunciado. Muchas gracias, un abrazo. Muchas gracias, Luciano. Retomo la mesa de acuerdo al programa establecido, que me pidieron por favor presentar. Hola, Laurita. Mesa. ¿Cómo estás, Luciano? Elvira, buenas noches. ¿Qué tal, doctor Chan? Mario, en primer lugar quisiera, no sé si sea la indicada, pero me gustaría decir unas breves palabras, muy profesionales, por cierto, en decirle que todas las personas que estamos en el Congreso, y en especial en esta mesa, somos personas que te queremos mucho y que te admiramos mucho.
y que por tanto todo nuestro corazón creo que está en esta mesa. Más que otras, porque estoy aquí. Así que te queremos mucho y te admiramos mucho, Mario. Así que, haciendo esas breves palabras, poco comprometedoras, continúo. No sé si la doctora Alcántara está presente para poder presentarla. Entonces, a continuación, vamos a escuchar a Olga Alcántara Francia, que es profesora en la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima. Así que, Olga, te doy la bienvenida, por favor, y puedes hacer el uso de la palabra. Buenas noches a todos, Laura, muchas gracias. Buenas noches, Mario, doctora Martínez Coco, doctor Barqui. Las primeras palabras en esta participación es de agradecimiento a los organizadores del Congreso, a los doctores Roger Vidal y Milo Ruiz, por su gentil invitación. Yo me siento muy honrada de participar en esta mesa rodeada de grandes juristas, de profesores, como ha sido el doctor Luciano Barqui en su momento, y también de un profesor al que admiro muchísimo, como es el doctor Mario Castillo Freire, un buen amigo también. ¿Qué más agregar después de todo lo que ha dicho la doctora Martínez Coco y el doctor Barqui sobre el doctor Castillo? Sí, es exactamente eso, me han quitado las palabras de la boca. Ya creo que decir más ya es... creo que las palabras salen sobrando porque todo lo que ellos han dicho es totalmente cierto. Mario es una gran persona, no solamente un gran profesor, un gran académico, investigador, sino es un gran amigo, es un gran hombre. Y también, ¿qué decir también de Laura, no? Entonces, una vez más, yo me siento muy honrada y al mismo tiempo también intimidada de compartir esta mesa al lado de grandes profesores y notables juristas peruanos. Yo me siento, la verdad, bastante, ¿cómo les diría?, emocionada y también un poco asustada, les digo la verdad. Tengo poco tiempo dictando derecho de obligaciones, y eso el doctor Barqui lo sabe, en la Universidad de Lima, y eso, bueno, me pone en desventaja frente a ustedes, grandes del derecho, y sobre todo porque en las participaciones que acaban ustedes de tener, ya creo que han hablado bastante acerca de la cláusula penal y han abordado básicamente los aspectos más importantes de esa institución jurídica. Entonces yo creo que lo que me queda a mí es básicamente tocar quizás un tema más sencillo vinculado a la cláusula penal, pero al mismo tiempo un poco, digamos, diferente, ¿no? No voy a ocuparme en esta presentación de manera estricta acerca de la reducción judicial de la cláusula penal, como ha explicado el doctor Barqui y la doctora Martínez, citando también a la sentencia del Tribunal Constitucional, sino que justamente preparando esta presentación e investigando un poquito, me he dado cuenta de que muchos trabajos que se han ido publicando en estos últimos meses, justamente a raíz del confinamiento social y la pandemia, han sido abordados estudiando y opinando acerca de las consecuencias justamente que ha tenido la pandemia sobre los contratos de arrendamiento. Si bien es verdad, ustedes dirán que tiene que ver el arrendamiento con la cláusula penal, pero todos sabemos que en contratos de arrendamiento pues vienen justamente sazonados de cláusulas penales que tienen que ver justamente para asegurar el cumplimiento de algunas obligaciones, además de la obligación principal. Entonces, pero también viendo un poco, ¿no?, la literatura nacional, he encontrado muchos artículos que se han publicado en los últimos tiempos, como por ejemplo el doctor Enrique Barsi, del doctor Jairo Ciesa, profesores también de la Universidad de Lima y otros tantos, en los que se ocupan justamente de estudiar no la cláusula penal, sino básicamente las consecuencias del incumplimiento de parte del deudor. Es decir, ¿qué puede hacer el deudor que debido a las medidas económicas se quedó sin trabajo, se quedó sin dinero y de pronto no puede cumplir con sus obligaciones, como son básicamente las del pago de la renta? Entonces, ante esa situación, se ha estudiado diferentes alternativas, diría yo, para justificar ese incumplimiento, ¿no? Por un lado, el tema del caso fortuito, de la fuerza mayor, la excesiva onerosidad de la prestación, algún estudioso chileno por ahí opinó acerca de la teoría de la frustración, de la imprevisión, etcétera, etcétera.
Obviamente eso tampoco no ha formado un criterio uniforme, porque el doctor Leiser León tiene una opinión totalmente divergente, en el sentido de que no está de acuerdo con que, o considera que justamente las obligaciones pecuniarias no son materia de justificación a través de los casos de fuerza mayor o caso fortuito, ¿no? Entonces es un poco para resumir el contexto. Entonces yo me estaba preguntando, dado que así están las cosas y nadie se ha pronunciado, nadie ha comentado nada acerca de la cláusula penal y eventualmente también de la necesidad de reducir la cláusula penal justamente como consecuencia del incumplimiento en este contexto de pandemia en el que muchas personas se han quedado sin trabajo. Y bueno, no voy a entrar a discutir si es que efectivamente este evento o las normas propias que ha dado el gobierno peruano pueden justificar esta salida de liberación del deudor por fuerza mayor, pero sí me pareció interesante preguntarme qué es lo que pasa justamente con estas cláusulas pactadas y que finalmente cobran vigencia al día de hoy cuando el deudor no puede pagar la renta, ¿no? Durante por lo menos 4 meses, que es lo que viene sucediendo, ¿no? Hemos visto en la televisión que en los casos de casa habitación, pues algunas personas han expulsado a estos inquilinos incumplidores, ¿no? Que no han podido pagar, pero también cabe preguntarse qué pasa con aquellos arrendamientos, establecimientos comerciales, en los que también hay cláusulas penales y que tampoco han podido ser ni cumplidas las cláusulas penales, ni tampoco la obligación principal. Entonces, investigando un poco, encontré en el derecho colombiano hay un decreto de junio del 2020, que es el 797, en el que se faculta aquí a los arrendatarios a ejercer un derecho de terminación unilateral y anticipada de ciertos contratos de arrendamiento, ¿no? En esos derechos reconocidos al arrendador se encuentra la negativa al ejercicio del derecho de resolución anticipada, si el arrendatario si el arrendatario no se encuentra al día con el pago de la renta, de los servicios públicos y demás gastos vinculados al inmueble. Asimismo, también tiene derecho al cobro de 1/3 de la penalidad establecida en el contrato, siendo que de no haberse pactado una cláusula penal, tendría derecho a recibir el equivalente a 1 mes de renta. Entonces me pareció interesante porque de pronto es el propio gobierno, a través de una norma que obviamente se da en este periodo de urgencia de pandemia, la que establece que efectivamente el arrendatario puede dar, obviamente para locales comerciales, puede dar por terminado el contrato y el arrendador tiene derecho solamente a percibir 1/3 de la penalidad establecida, ¿no? Entonces, aquí me parece interesante porque en nuestro medio no contamos con una norma similar y básicamente todos los problemas que puedan, digamos, derivarse de esta situación vienen o caen bajo el ámbito de aplicación de las normas justamente 1341, 1342, en los que se establece la cláusula penal moratoria y en los que, como sabemos, este artículo en particular justamente lo que establece es una suerte de pena acumulativa como la que se regula en el derecho español. Es decir, que le da al acreedor la posibilidad de que en caso, si es que se ha pactado la pena en caso de mora, pues pueda exigir la penalidad además del cumplimiento de la obligación. Entonces, yo me preguntaba, ¿no? Situándome justamente en este contexto de establecimientos de arrendamientos, establecimientos de locales comerciales, ¿qué es lo que pasa justamente con las cláusulas penales establecidas y además el incumplimiento de las obligaciones de la obligación principal, que es el pago de la renta, ¿no? Y me ubicaba básicamente, ¿no? con el tema de la aplicación justamente del artículo 1341, que es la cláusula penal básicamente compensatoria, y el 1342 de la cláusula penal moratoria. Entonces, de manera general, nosotros podríamos pensar, ¿no? y decir de que si efectivamente el deudor consigue de alguna manera liberarse del cumplimiento de la obligación principal, que vendría a ser el pago de la renta, entonces esta liberación, si aplicamos el adagio, lo accesorio sigue resuelto en lo principal, tendríamos que afirmar, en el caso de haberse pactado una cláusula penal compensatoria, que evidentemente alcanza también a invalidar el efecto de la cláusula penal establecida en el contrato. Pero ¿qué pasaría si efectivamente se pacta una cláusula penal compensatoria? Es que también podríamos de plano aplicar este principio, sabiendo de que en ese caso
digamos, la pena es cumulativa, cumplimiento de la obligación más la exigencia del monto establecido como pena moratoria. Entonces, buscando también y leyendo justamente el tratado de obligaciones del doctor Mario Castillo y el doctor Sterling Parodi, encontré justamente la opinión del ilustre maestro León Barandiarán, que nos decía lo siguiente: la pena es expresiva de los daños y perjuicios por incumplimiento y no puede haber lugar a estos cuando el incumplimiento no es imputable al deudor, pues en tal hipótesis se resuelve la obligación principal. El principio mismo que informa la recíproca relación entre la pena y la obligación principal está constituido porque la extinción de la última acarrea la de la primera. Esto significaría entonces que si el deudor logra demostrar que su incumplimiento no le es imputable, y aquí tendríamos que pensar justamente en la ausencia de dolo o de culpa, entonces evidentemente se puede liberar de la obligación principal y también de la cláusula penal. Pero aquí tendríamos que ver que el evento que ha desencadenado el incumplimiento tendría que responder en todo caso a las características que dan lugar al caso fortuito de la fuerza mayor. Entonces, aquí nuevamente nos tendríamos que remitir justamente a esos análisis que han hecho sendos profesores peruanos respecto de si procede o no calificar a la emisión de las normas dadas en este periodo de urgencia como un evento de fuerza mayor o no, y en ese sentido podríamos nosotros liberar al deudor del cumplimiento de la obligación principal y por ende también de las cláusulas penales establecidas. Eso es todo lo que quería yo explicar, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Laura. Gracias, Mario. Muchas gracias a ti, Mario, por la gentil invitación y tenerme en cuenta. Por favor, doctores. Son los organizadores los que han cursado las invitaciones y con todo mérito te han invitado. Y muy contento de que eso haya sido así. Muchas gracias, Mario. De verdad, muy generosa de tu parte. Gracias, Laura. No, de nada, Laura. Muy interesante esta intervención por parte del Estado colombiano en cuanto a dejar sin efectos las obligaciones, ¿no? Es un intervencionismo en realidad al acuerdo de las partes. Lo interesante acá sería darnos una respuesta si eso sería factible aquí, ¿no? Y analizar, como tú señalas, las causas, si es por fuerza mayor o caso fortuito, que en este caso la pandemia en realidad es un supuesto, salvo que la mesa considere lo contrario, es un supuesto de fuerza mayor, ¿no? Yo tendría ahí mis observaciones, pero me parece súper interesante el tema que has desarrollado. Muchísimas gracias. No, de nada. A continuación, le damos el uso de la palabra al doctor Mario Luis Vivas, que es el presidente del Superior Tribunal de Justicia de Chubut. No sé si está presente, por favor. Creo que no. Roger, ¿me podrías confirmar? Parece que no se ha conectado el doctor. Creo que pasaremos al siguiente expositor. Sí, pasaremos. Entonces, invitamos al doctor Guillermo Chan Hernández, por favor, que es socio del estudio Guillermo Chan Hernández Abogados de la ciudad de Ica. Bienvenido, doctor Chan. Adelante. Bueno, ante todo, muy buenas noches. Agradecer por la gentil invitación y saludar muy afectuosa al profesor Mario Castillo Freire. Ya muchos han expuesto sus calidades profesionales, personales, las cuales las reafirmo totalmente. Yo quería, en este homenaje muy merecido por sus 30 años, decir algunas palabras preliminares antes de abordar el tema que, como decía el muy buen profesor Luciano Barchi, es quizás ya el tema secundario, ¿no? Como siempre lo converso, y para mí es un honor y un orgullo. Yo soy de Ica, y el profesor Mario Castillo bien sabe que tiene raíces iqueñas también, y es un orgullo para nosotros, su abuelo, Juan Cancio Castillo, ha sido un prominente, ilustre médico. Acá en Ica hay un parque con su nombre, una avenida con su nombre, y un equipo de fútbol con su nombre, de la Liga de la Primera División de Fútbol de Ica. Así que ya habrá momento, profesor, para que visite y
aliente al equipo en honor a su abuelo. Así que es muy agradable estar en este homenaje. También yo recuerdo, siempre lo comparto con mis alumnos, la calidad personal del profesor en una experiencia, si me permite brevemente, hace muchos años, cuando empezaba a dictar la universidad, y uno de los primeros eventos que me invitaron a la Universidad San Marcos, y lo recordaba también, a propósito de la pandemia, se habló hoy se hablaba de la lesión, y en esa oportunidad habrá sido en el año 2008, 2009, no recuerdo, y tocamos hablar de la lesión. Y rescato la posición. Dos cosas rescato de ese evento. Expuse yo sobre la lesión, que tenía un punto de vista no muy cercano a la del profesor Mario, pero evidentemente la trayectoria y el conocimiento del profesor después de esa exposición, con mucha gentileza y con mucha caballerosidad, a pesar de los pergaminos que él tiene, supo disentir con mi posición, y lo cual eso marcó a varios de los ponentes que no compartían algunos temas con él, la caballerosidad y la gentileza, a pesar, reitero, de los pergaminos, que públicamente expuso sus posiciones, compartiendo también y respetando las posiciones de jóvenes profesores que empezaban. En esa oportunidad, por ejemplo, muchos criticaban y decían que la lesión era una figura casi muerta, que esa figura está en el Código Civil pero ni la utilizan. Y lo conversábamos, y el profesor, recuerdo claramente que dijo en ese congreso en el 2008-2007, revaloró la figura de lesión, la defendió y dijo, es mejor tenerla, algún momento la vamos a utilizar. Y hoy, creo, en esta época de pandemia, es muy acertada que exista la figura de la lesión, por ejemplo, con los abusos que se ha tenido en el caso de las clínicas. Creo que calza perfectamente allí la figura de la lesión, que, como bien, de manera pitonizamente el profesor acertaba que nos iba a servir y nos va a servir ahora que se reactiven las actividades judiciales. Esas dos experiencias y la coincidencia con la tierra, profesor, me causan bastante afecto. Bueno, voy a comentar algunas cosas breves sobre el tema de la cláusula penal. Y la cláusula penal, como ya se ha expuesto, es una figura, una institución jurídica del derecho a las obligaciones que tiene una característica accesoria a la celebración de una obligación. Para que exista la cláusula penal tiene que existir una obligación previa. Esta cláusula penal me parece bastante acertada su incorporación en el Código Civil, porque precisamente la cláusula penal va a tener esta característica de motivar el cumplimiento de las obligaciones, que creo yo es una de las funciones del derecho de los contratos: motivar, incentivar que las partes cumplan con las prestaciones que se obligan. A nosotros nos pasa, a veces llega a nuestro estudio un cliente y nos dice, queremos que nos redacte un contrato, pero este contrato tiene que hacerlo de tal forma que mi contraparte cumple ese contrato. Y yo le digo, ni los mejores tratadistas, ni los académicos más reputados del Perú y del mundo, si la otra parte es una parte infiel, sinvergüenza y que no quiere cumplir, por más que uno redacte un contrato de una forma exacta, o precisa, tiene que depender de la buena fe o del comportamiento de tu contraparte, que uno tiene que saber con quién contrata. O sea, no te puedo asegurar que la otra parte va a cumplir con el contrato, pero lo que puede hacer el abogado es incentivar, redactar un contrato con mecanismos que incentiven a las partes cumplir el contrato, que las partes realicen su análisis costo-beneficio, en donde también por el interés propio, al intervenir en el contrato, determine que cumplir va a ser más conveniente que incumplir el contrato. Y evidentemente una de estas figuras es la cláusula penal, que motiva el cumplimiento de los contratos. ¿Por qué?
porque en un contrato con cláusula penal, las partes van a obviar, como bien lo dice el profesor Mario Castillo, con el profesor Felipe Osterling en su tratado de obligaciones, tiene esa finalidad indemnizatoria. Para evitar un cálculo de daños, las partes calculan previamente a la concurrencia del evento dañoso que va a ser la inejecución de la obligación, el daño que las partes estiman. Y hay un tema importante allí en la cláusula penal. ¿Quién mejor que las partes en estimar el daño por las conductas de su contraparte? Evidentemente son ellas. Ningún juez, ningún árbitro, ningún tercero va a tener esa capacidad para estimar exactamente la cuantificación y el valor de los daños. He allí la importancia de la cláusula penal. Por ello, como bien apuntaba también el profesor Luciano, en esta sentencia ya citada y famosa del Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional revisa el contenido de un contrato, lo cual fue muy criticado, pero además tiene esa lógica un poco incomprendida, o incomprensible, perdón, en donde cuestiona el monto de la cláusula penal precisamente por considerarla excesiva, por considerarla draconiana, sin evidentemente estimar que el daño que las partes preveyeron era precisamente un daño que podría ser cuantificado en el monto de la cláusula penal, y las partes son libres de establecer su cláusula penal, porque finalmente, como reitero, la finalidad es esa de la cláusula penal. Oye, si yo incumplo el contrato, voy a pagar 100. Si lo cumplo, voy a pagar 20. Me va a convenir cumplir el contrato. Entonces, esa es la finalidad de la cláusula penal y la importancia. He allí también que en algún momento he escrito y he comentado la crítica al 1346 del Código Civil, que permite la revisión de la cláusula penal, que creo, con temor a equivocarme, que peca, este artículo peca de buena fe, en entender que todos nosotros, los peruanos, o los que intervenimos en un contrato, la parte infiere o la parte que incumple, va a ser leal y va a ser justa en solo pedir la revisión de la cláusula penal cuando verdaderamente sea excesivamente onerosa. Cuando en la práctica sucede que una parte suscribe una cláusula penal sabiendo el monto de la cláusula penal, finalmente incumple el contrato, pero cuando le requieren el pago de la cláusula penal, pido la revisión porque ahora la considero excesivamente onerosa. O perdón, excesivamente elevada. Y al ser excesivamente elevada, pagaré, pero previo un juicio. Y en el juicio en el Perú, sabemos que no duran pocos años. Sabemos de las huelgas, por ejemplo. Incluso acá, por ejemplo, sabemos que en los meses de noviembre siempre hay un mes de huelga. Y eso dilata los procesos judiciales. Entonces, yo creo que peca de buena fe este artículo en donde permite a las partes pedir la revisión de la cláusula penal. Sin embargo, creo que sí es saludable que se permita la revisión de la cláusula penal en los casos donde hay un cumplimiento parcial, por ejemplo, porque eso sí resulta razonable. Si yo cumplí parcialmente mi obligación o la prestación y tú la utilizaste y aceptaste el cumplimiento parcial, también es justo que la revisión de la cláusula penal, si se va a ejecutar, se reduzca conforme a ese cumplimiento parcial de la prestación. Con ello también quiero concluir con la crítica o la atención que nos motivó esta sentencia del Tribunal Constitucional, que ha sido bastantemente comentada y que dio motivo a un estudio, un análisis de la cláusula penal. Es lo que quería comentar sobre este tema. Gracias nuevamente a los organizadores y agradecerle también al profesor por sus libros, por sus artículos y por la forma tan dinámica que nos hace leer instituciones tan densas como las instituciones del libro o del derecho de obligaciones. Felicitaciones, profesor, y gracias por la invitación. Muchas gracias, querido Guillermo, y gracias también por recordar
mis vinculaciones con esa linda tierra de Ica por la rama paterna, y a mi bisabuelo Juan Cancio Castillo, ¿no? Fue el primer médico que hizo una transfusión de sangre en el Perú, ¿no? Un médico muy ilustre, iqueño. Así que cada vez que voy a Ica me siento, como no puede ser de otra manera, en mi casa. Muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias, doctor Chan. Yo quisiera hacer un resumen de las intervenciones de estos panelistas, y creo que podríamos contestar las preguntas que muchos de ustedes han efectuado y que la han dejado abierta, entiendo, como para poder conversarlo en esta mesa. La primera pregunta, no llegué a la hora para toda la participación de Elvira, pero llegué a escuchar, creo, a alguna parte relativa al daño ulterior y al análisis de la sentencia del Tribunal Constitucional. Y ella abrió la mesa, como siempre ella innovadora, abrió la mesa para poder conversar sobre si es posible que se deje sin efecto un artículo del Código Civil vía abuso del derecho. Yo inmediatamente puse mi anotación y puse no. Porque una cosa es que te extermines la cláusula penal, no solo la cláusula penal, el artículo, y otra cosa es que tú puedas solicitar que se reduzca, pero no que se extermine la cláusula penal. Entonces, porque no creo que la intención haya sido justamente que a raíz de un reclamo justificado aparentemente o no, pueda exterminarse la cláusula arbitral pactada por las partes. Y en confírmame, Elvira, no era un contrato con cláusulas generales de contratación, me parece que era un contrato, porque no escuché toda la exposición, paritario, ¿verdad? Sí, ese fue un contrato negociado. Una compraventa inmobiliaria muy grande. Y tú opinas que en todo caso la exterminación, ya no hablemos de que se estranguló el pobre artículo de la cláusula penal, que ya de por sí es cuestionable, sino que además están exterminando el acuerdo entre las partes. Sí, a mí me preocupa que en primer lugar habría que haber tenido todo el expediente arbitral a la vista. Leyendo la sentencia no fluye si es que en sede arbitral se pidió o no la reducción de la pena. Pero a mí me da la impresión de su sola lectura que no se solicitó. Y eso es una de las primeras cosas que me preocupa, ¿no? Y la segunda fue la que puso sobre la mesa Luciano en relación a la misma sentencia, ¿no? Y entonces parece más bien que razones de orden moral, como se hizo notar en uno de los anteriores paneles, ¿no? Hacen que se constitucionalice las relaciones de orden civil, pero por razones de orden moral, y se saltan pues por una garrocha absolutamente todo el ordenamiento. A mí me preocupa mucho el tema de, si tú tienes el derecho de pedir la reducción y no lo ejercitaste en tu oportunidad, ¿cómo después una instancia supra podría llegar a decir, ¿no?, que esa cláusula era abusiva y reenviártela para ordenarle al tribunal que la reduzca de oficio? Eso no dice el código. Así es. No dice el código. Es más, como destacó Luciano, el código le da la facultad al juez, ergo léase árbitro, que cuando se lo soliciten, lo pueda considerar o no. O sea, ni siquiera lo obliga a. Y la verdad que me parece un despropósito. Claro, es solo a solicitud del deudor, ¿sí?, no de oficio. Sí, pero seguro pues todos hemos tenido la sentencia a la mano, y yo creo que la preocupación la hemos compartido todos, ¿no?
Sí, y efectivamente, como señaló Luciano, debieron virar y más bien ver cuál era la relación entre el monto y el daño, y no exterminar a la pobre cláusula penal, ¿no? Eso es efectivamente. Interesante también, gracias Elvira, interesante también los criterios que estableció Luciano, tomando en cuenta los principios UNIDROIT y el supuesto donde la penalidad sea groseramente, como él lo señaló, excesiva. Y ahí traigo de la mano lo que señaló también el doctor Chan en cuanto a que de repente creo todos coincidimos que efectivamente sí resultaría viable una revisión cuando estamos frente a un incumplimiento o cumplimiento, léase, defectuoso o parcial, ¿no? Ahí sí creo yo que estaríamos todos de acuerdo, salvo que alguno de ustedes piense lo contrario, donde sí procedería la reducción de la penalidad, de la cláusula penal. El tema es cuando es... Sí, Elvira, te veo que quieres decir algo. Sí, hay otra cosa que me preocupa, ¿no? Y es lo subjetivo, y seguramente Luciano y Olga y Guillermo van a concordar conmigo. Me preocupa lo subjetivo de la palabra excesivo, porque obviamente eso va a depender de lo que sienta el juez o el árbitro respecto de aquello que es excesivo. Luciano hablaba de cómo se había interpretado, por ejemplo, en España, el tema de la cláusula penal, pero llegar a la reducción de la cláusula penal en España no ha sido vía legislativa, ha sido vía jurisprudencial. O sea, la jurisprudencia ha sentado cuándo es excesivo, pero además la jurisprudencia lo ha hecho estableciendo unos porcentajes, ¿no? Y unos porcentajes que no son muy altos, ¿eh? Estamos hablando del 15 al 20%, recuerdo mucho que lo tuvimos que trabajar, pero en el que se aplicaba justamente la legislación española, así que no crean que soy una erudita, sino que hay circunstancias que te hacen conocer un poco más de algo. Y eso era lo que consideraba como eso que Luciano dijo, grosero, exorbitante, qué sé yo. De repente, para mí, grosero es el doble. Me refiero en función del daño. Sí, claro. En función del daño. ¿Qué cosa será grosero? ¿Qué cosa será exorbitante para Olga? ¿Qué cosa para Guillermo? ¿Qué cosa para ti, Laura? Lo subjetivo siempre termina siendo peligroso. Peligroso. Y preocupante, ¿no? Y preocupante. Porque alguien puede decir que 2% más arriba pues ya es excesivo, o no lo sé. O un porcentaje mayor al valor de la prestación, si fuese el caso aplicarlo así, podría ser excesivamente oneroso. Claro, y no tenemos un estudio de qué cosa han podido ir considerando nuestros tribunales arbitrales, ni qué cosa pueden haber ido considerando los jueces respecto de lo que es manifiestamente excesivo, para por lo menos tener alguna predictibilidad en torno de este tema, salvo que Luciano, Olga, Guillermo manejen esa información que yo sinceramente no tengo. Te apuesto que Luciano lo tiene. Sí, porque está buscando ya en su computadora. No, lo que estaba buscando en la computadora realmente no, era que cuando dije groseramente excesivo, en realidad no fue invento mío. No me acuerdo si es en el UNIDROIT o en el caso de los principios del derecho europeo que utiliza glossary, ¿no? O sea, entonces lo traduje como groseramente excesivo, pero no es invento mío en todo caso. No, a ver, creo, lo que pasa es que el tema es bastante más complicado y quizás no reducido al tema de la cláusula penal, sino hay una fuerte corriente que aboga mucho, comienza a introducir cada vez más estas nociones de buena fe en materia de contratación y la posibilidad a través de estos criterios de buena fe de modificar ya incluso acuerdos, contratos celebrados, ¿no? Y creo que
y ese es el problema, digamos. El problema está, creo que está bien, pero el problema es que no hay un límite, ¿no? No se establece un límite y entonces bajo el criterio que bien señalaba Laura, resulta que, bueno, cualquier cosa puede ser de buena fe y por lo tanto la buena fe me autoriza a modificar absolutamente todo. Y eso sí es peligroso, ¿no? La buena fe como fuente de obligaciones implícitas es obviamente reconocida, pero es peligrosísima. Y fíjate, y creo que es muy sintomático lo que ocurre en el derecho anglosajón. En el derecho anglosajón eliminas esa posibilidad. Les aterra que el juez pueda crear obligaciones que las partes nunca tuvieron en mente, ¿no? No sé si Mario recuerda, tuvimos, me parece, un caso con el tema de la resolución. Creo que Elvira compartía el mismo tribunal. Sí, pero yo hice voto singular. No. Singular, Votamos fue unanimidad, pero a lo que me refiero, ¿qué es lo que se alegaba? Fue unanimidad, pero el pie de página fue diferenciado respecto de la resolución del contrato. Sí, pero es el 1430 que tenemos nuestra pequeña discrepancia. No, lo pongo de relieve, ¿sabes por qué, Luciano? Porque es muy lindo que el público sepa que nosotros tres podemos tener alguna discrepancia doctrinaria, sin embargo tenernos un respeto total y absoluto, y no pasó nada, o sea, eso quería destacar. No, de acuerdo, y lo que nos llamó la atención, sí, Mario. No, yo lo que quería decir es sobre lo que acaba de decir Elvira. En realidad, estas discusiones creo que son fundamentales para que, en general, el público que nos está amablemente escuchando vea que en derecho se puede discutir respetando absolutamente como ocurre al interlocutor, asumiendo, como decías Luciano hace un momento, lo positivo de la posición del otro y de ninguna manera trasladar estas opiniones a un tema de enemistad o lo que sea, ¿no es cierto? O sea, estos simplemente son temas académicos y ahí tienen que quedar, ¿no es cierto? Siempre he dicho lo mismo, no me voy a pelear con un amigo por la lesión ni por la cláusula penal, ¿no es cierto? O sea, las amistades no se pierden por eso. No, a lo que me refería era la tolerancia, la figura de la tolerancia, ¿sabes? Cuando no resuelves inmediatamente. Yo recuerdo que Mario me decía algo que era interesante, me decía, pero por esa figura de la tolerancia, es decir, como no resuelves en el momento que tenías que resolver, te tiras abajo la prescripción. O sea, ya la prescripción no tiene sentido, es decir, la prescripción me da 10 años, pero la tolerancia implica que si no resuelvo inmediatamente ya no puedo resolver, es decir, una prescripción anticipada. Y efectivamente, estas figuras, si las tomamos así sin meditar, podemos cometer serios errores y creo que eso hay que tomarlo con calma, ¿no? O sea, hay que meditar y hay que ver cuándo funciona y cuándo no funciona, porque la novedad a veces es una mala consejera, ¿no es cierto? Todo lo novedoso nos parece bueno y a veces hay que pensarlo un poco más. Y recuerdo eso de Mario. En lo académico, Lucianito, y en lo personal. Así es. De acuerdo. Prudencia siempre, sensatez. Muy bien. Bueno, gracias, Olga. Me parece que querías intervenir. Sí, Laura, muchas gracias. Justamente para comentar un poco lo que decía la doctora Martínez Coco acerca de la subjetividad, ¿no? Al momento de que los jueces tienen que evaluar los expedientes sobre reducción de la pena, de la cláusula penal. Yo estaba justamente revisando también, bueno, el Código Civil Español, ¿no? Y también un poco los antecedentes a nivel de nuestro Código Civil peruano. Pero antes de llegar al código, bueno, a las normas peruanas, me gustaría básicamente aquí citar, por aquí justamente tengo, la propuesta de modernización del Código Civil Español en materia de obligaciones y contratos, ¿no? Aquí pues se propone, digamos, un nuevo contenido para el artículo 150, y aquí se establece lo siguiente: el juez modificará equitativamente las penas convencionales manifiestamente excesivas y las indemnizaciones convenidas notoriamente desproporcionadas en relación con el daño efectivamente sufrido. Entonces, bueno, aquí digamos que también de cierta manera se le deja la potestad al juez de apreciar el daño y en función de eso poder
crear, digamos, una suerte de parámetro para poder reducir la pena. Pero también quería referirme al, propiamente a los antecedentes del Código Civil del año 84 y específicamente los trabajos de la Comisión Reformadora del Código Civil del año 36, ¿no? Que también en su momento la propuesta original incluía un artículo en 1917 en el que se establecía lo siguiente. A ver, perdónenme un segundo, que decía que el valor de la pena impuesta no puede exceder al de la obligación principal. Entonces, de alguna manera también allí, no es que, digamos, se establecieron parámetros de reducción de la pena, pero se le daba, creo yo, una ayuda al juez para el momento de intervenir y evaluar si que iba a reducir o no la pena, pues ya tenía al menos un criterio o una guía que estaba, por un lado, vinculado a la obligación principal, ¿no? En el caso de la propuesta del derecho español, está así vinculado a la apreciación que haga el juez respecto del daño ocasionado en razón del incumplimiento, ¿no? Básicamente eso es lo que yo quería precisar. Aunque, bueno, de alguna manera son algunos criterios, pero que, bueno, igual siempre se deja también a la apreciación que haga el juez, ¿no? Sí, muchísimas gracias, Olga. Yo y quiero finalmente, decir algo, sí, Laurita. sí, Mario. Yo quiero decir algo que nunca lo he dicho en un medio tan masivo. Qué miedo. Y es que el Compendio de Derecho de las Obligaciones, que fue el 2008, es posterior a la primera edición del tratado. Pero el doctor Osterling y yo, cuando escribimos la primera edición del tratado y el compendio, estábamos convencidos, fíjense ustedes, ¿no? O sea, de que en realidad el 1346 no debía decir lo que dice. Esa es la posición que planteamos. Y entonces nuestros comentarios en el tratado y en el compendio son comentarios duros en torno a la mutabilidad de la cláusula penal. Pero mis alumnos de los últimos 10 años, y esto no hubo oportunidad de cambiarlo en la segunda edición del tratado, porque fue una edición en la que, voy a utilizar una expresión muy dura, pero cercana a la verdad, el doctor y yo, digamos, competimos contra la muerte para que ese tratado pudiera ver la luz, esa segunda edición. Entonces no era el momento de plantear una discusión nueva sobre un tema de estos. Pero la vida me ha ido enseñando, y tengo laudos en ese sentido, de que la rigidez de esa posición inicial nuestra no se compatibiliza necesariamente con la justicia. Y entonces, y es bueno que lo diga en un medio tan masivo como este, que yo conforme han ido pasando los años, me he ido volviendo más partidario del 1346, a pesar de que haya escrito tanto contra el 1346, ¿no es cierto? Pero no ha habido oportunidad de decirlo en blanco y negro, pero lo digo ahora a todo color, esta transmisión de video, así que no, y les agradezco infinitamente, caramba, tan ilustres profesores, estos comentarios tan interesantes sobre un tema tan importante como la cláusula penal. Bueno, entonces no se diga más. Después de eso ya no se puede comentar más. Así que yo creo que podemos dar por terminada esta mesa. Excelente tema en realidad. Tiene para hablar incluso sobre el daño ulterior, sobre los caminos que tiene el acreedor para poder solicitar el incremento de la cláusula penal u otros caminos que pudiera tener, pero yo creo que con las palabras de Mario podríamos terminar muy bonito esta mesa. Y Mario, nuevamente, nuestro cariño, nuestra admiración y nuestro corazón para ti. No, mi cariño y admiración para todos ustedes, que en realidad hacen día a día el derecho más grande en el Perú. Muchas gracias para todos los participantes, no solo de este magnífico bloque, sino de todos los bloques del día de hoy y del día de ayer. Muchísimas gracias, estimados y apreciadísimos colegas.
Muchas gracias a todos, Elvira, Luciano, Olga, Guillermo. Abrazo grande para todos. Abrazo. Gracias, cuídense. Gracias, chao, nos Muchas vemos. gracias. Chao.